Buenas noches, señores. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast favorito, Así Nomás Es. Ahora tengo el agrado de presentar a un invitado muy especial, un gran amigo y aparte un socio mío en el proyecto que estamos desarrollando, que es la consultora inmobiliaria Incres Capital. Les presento a Milton Escobar, que la verdad es que una de las principales razones para invitarte es un poco indagar en cómo miércoles a tu edad llegas a desarrollar uno de los proyectos más grandes de esta ciudad y adicional a eso te volvés parte del equipo directivo arquitecto de una de las empresas constructoras más grandes, digamos, ¿no? O sea, creo que estamos, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 31 años. 31 años, estamos sí. en la misma, digamos, ¿no? Claro. Y has hecho una carrera bastante pesada en muy poco tiempo. O bueno, a ver, muy poco tiempo es decir para la generación en la que estamos, ¿no? Hoy Claro. Los jóvenes van mucho más acelerados. Ya me siento viejo. Bueno, quería empezar el podcast que nos comentes un poco quién sos, de dónde salís, digamos, tu universidad, un poco cómo entras en el mundo del desarrollo inmobiliario, la arquitectura, por qué decidís estudiar arquitectura, para ya luego ir indagando en demás cosas, digamos, ¿no? Claro. Bueno, principalmente para los que no me conocen, yo soy el arquitecto Milton Escobar. Estudié arquitectura aquí en la Universidad Estatal. Desde temprana edad fui apasionado por el desarrollo inmobiliario, así que me direccioné por estudiar arquitectura. También estudié administración de empresas, hice una maestría en gerencia de empresas constructoras e inmobiliarias y actualmente participo en el desarrollo desde el área de arquitectura de los edificios Macororó. He participado también en el diseño y el desarrollo de otros edificios independientes junto con mi mentor, un gran mentor que he tenido, que es el que me ha enseñado la mayoría de las cosas que sé, que es el señor David Mancilla. De él he aprendido todo y en esta trayectoria que para nosotros es larga, pero en estos tiempos es bastante corta, llevo actualmente unos 7 a 8 años ya desarrollando proyectos de distintos niveles. He desarrollado también centros comerciales, he desarrollado hospitales, he desarrollado club campestre también. Un poco de todo la trayectoria, digamos, En mi ¿no? corta carrera, bueno, algo que no mucha gente sabe es que en mis tiempos, cuando yo estaba estudiando, fui uno de los impulsores de la unidad de diseño de la Facultad de Ciencias del Hábitat, que fui básicamente fundador. Abrimos la unidad de diseño porque en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno no había un ente, una organización de profesionales internos que desarrollen los proyectos arquitectónicos de la universidad, ¿no? Es así que se fundó la unidad de diseño con la misión de poder brindarle el mismo servicio a través de los mismos estudiantes que estaban en los últimos años de arquitectura para desarrollar los proyectos de la misma universidad. Claro, o sea, los proyectos de la Gabriela hasta ese momento se hacían, me imagino, por licitación, digamos, los proyectos arquitectónicos, teniendo toda una facultad de arquitectura, Claro. digamos, ¿no? Todos unos colegiados de arquitectura que podrían haber hecho esos diseños, digamos, ¿no? Sí, sí. De hecho fue bien recibido por el rector. Sí, yo me acuerdo, porque somos de la misma época entonces en la universidad, yo recuerdo que hasta mi generación, los diseños arquitectónicos de los módulos de la universidad eran bien pobres. Sí. Si te acordás, o sea, los Sí. módulos en los que a nosotros nos tocó estudiar de arquitectura no tenían Claro. nada. Bueno, no nada, pero tenían muy poco, digamos, ¿no? Sí. Ahora ya entiendo un poco el cambio, porque si te das una vuelta por los nuevos módulos, sí se nota que hay un poquito más de frescura, digamos, ¿no? En el diseño. Bueno, también, Claro. si eran jóvenes en los últimos años, tienen un poquito más cosas para probar, digamos, ¿no? Claro, y aparte el departamento, bueno, ya no he ido a visitarlo, pero sé que ha crecido, sé que está a cargo hay una parte que mueven los estudiantes y está a cargo también de profesionales capacitados para dirigir esos tipos de proyectos, ¿no? Entonces... Claro, me imagino que los docentes y otros anexos, porque al final igual el desarrollo de los universitarios es algo que le preocupa mucho a todo el que es empresario. Claro. O sea, los desarrolladores y todos los que hemos desarrollado empresas en algún momento
tenemos esa intención de preocuparse por el desarrollo profesional de los nuevos estudiantes, porque de ahí es donde sale la materia prima para trabajar los proyectos a futuro, ¿no? Correcto. Bueno, luego de eso incursioné en el área de diseño. Tuve un tiempo con un estudio de diseño junto con otros colegas, donde prestamos servicios independientes, y fue así que llegué a conocerlo a mi mentor, ¿no? Al arquitecto David Mancilla, donde esta es la historia interesante, cómo pasé de arquitecto diseñador a interesarme por el desarrollo inmobiliario, ¿no? Bueno, yo estaba en el gimnasio entrenando. Para los que no saben, me gusta mucho la vida fitness, entrenar, aunque estoy un poco gordito, pero... Sí, cuando te conocí estabas más fitness. Pero, bueno, una noche de por allá, por el 2016 más o menos. A la concha, casi, no, el mismo año que inicié mi empresa de ingeniería. El 2016, por medio de un amigo, me dice, Milton, ¿estás con tiempo? Sí, necesito que me ayudes con un proyecto. Y venite a mi oficina, tal hora, ¿no? Voy en la noche, me presentan al señor David y él me dice, tenemos la idea de hacer un proyecto. Tenemos la idea de que sean 2 torres, porque la extensión del terreno era grande, ¿no? Ya, iban a ser 2 fases. Sí, y necesitamos que nos colabores con el diseño y la gestión. Bueno, hasta ese entonces yo no había desarrollado ningún edificio que sea por encima de los 10 pisos. Y la premisa dentro de la premisa arquitectónica de este proyecto es que sacamos a ojo que eran 25 pisos cada torre. Para mí era dar un paso agigantado en cuestión de desafío, ¿no? Entonces, en esa época lo que más dominaba yo era el diseño. De diseñarlo yo podía diseñar. Tema de normas también, porque estaba recién salido de la universidad, recién... Ves normas todo el rato. Entonces, lo que me faltaba un poco era el área técnica, ¿no? Constructiva. Entonces hice equipo. Bueno, tomé el desafío, ¿no? Le digo al arquitecto David, le digo, arquitecto, ¿para cuándo lo necesita? Me dijo, lo necesito en 10 días. Para mí 10 días era o sea, era un desafío, ¿no? O sea, solito no iba a poder hacerlo en 10 días. Entonces agarro, empiezo a hacer llamadas, llamo a un amigo, a otro colega, llamo a otro mentor que tenía en ese momento, que me ayudaba en la parte técnica, y empiezo a gestionar, ¿no? ¿Hasta qué nivel era el diseño que había que hacer? Había que presentar el anteproyecto. El anteproyecto. Teníamos que ingresar planos de anteproyecto al 10 días plan regulador. 10 días lo que demora un render. Hice equipo. Mira, de esos 10 días habré dormido unas 3 noches, bien dormidas, y lo demás de a 1 hora, 2 horas. Y era netamente a gestionar. Te podría decir que solamente diseñé la fachada y lo demás lo gestioné. ¿No? Entonces, lo más interesante de esto, y creo que hasta el día de hoy el arquitecto David no sabe, es que yo puse de mi plata para pagarle a esa gente, porque me apasioné con el desafío. Lo que me interesaba a mí era no fallarle y demostrarme a mí que podía hacer un edificio, 10 días. Un proyecto de 2 torres de 25 pisos en 10 días, ¿no? Entonces, porque es distinto cuando te dicen tomar recursos, anda, vos feliz vas. Entonces yo, sin saber cuánto me iba a pagar o cuánto me iba a reconocer, porque no cerramos precios, solamente dijimos, ¿puedes hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Ya, hacelo. Del precio no te preocupes, te voy a pagar. Entonces... Puta, esas cartas libres son lo complicadas. hice, le gustó, le ingresamos al anteproyecto. No tuvo, siempre hay observaciones, ¿no? Pero no tuvo observaciones de fondo que sean difíciles de resolver, ¿no? Vimos temas de alturas, índices de aprovechamiento, retiro, utilización al máximo del índice del IA, los cuadros de vanos, un montón de normas que hay que ver, cantidad de garajes, altura. Bueno, pasó la presentación del proyecto. Y a la semana me llama el arquitecto y me dice, Milton, quiero que trabajes conmigo, yo te voy a enseñar a hacer esto, esto, vamos a ir de la mano, vamos a empezar a desarrollar proyectos, Y es así que... ¿Estas 2 torres es un proyecto que ya está construido? No. Por cuestiones de la vida no se lograron concretar, el terreno todavía sigue
Vigente ahí. Sigue vigente ahí. Ah, ya. Entonces, pero lo tengo enmarcado, está en la oficina ahí. Estoy esperando a que se haga. Es algo que se va a hacer en cualquier momento porque ya se aprobó el puente de Uruguay Village. Ah, estás por ahí, por esa zona. Es en esa zona, ¿no? Tengo un montón de gente que ahí que me tiró hate por un video que hice hablando sobre las perspectivas que tiene La Roca y Coronado. Confundieron una idea que yo dije con respecto a que Equipetrol empezó a tener su fuerte crecimiento una vez estuvo el puente, Ya. con que Equipetrol con que Equipetrol realmente fue importante recién cuando salió el puente, y obviamente no, digamos, Equipetrol Claro. viene siendo importante hace mucho tiempo. Lo que yo dije es que si vos te vas a los números, después del puente se dan los incrementos más fuertes en plusvalía en esa zona. ¿Ya? Son dos cosas muy diferentes, digamos, ¿no? Y cuando dije Equipetrol no existe, me refería pues a que antes Equipetrol se llamaba Los Tajivos. Claro. No siempre existió Equipetrol, digamos. Y Claro. el que me lo discuta con historia, carajo. Pero bueno, te decía, la zona de La Roca y Coronado es una zona con muchísima visión a futuro, digamos. Claro. Y esto me estás hablando que ya Mansilla lo tenía planificado. Te cuento, mira que Ajá, nosotros lo aprobamos el proyecto. ya, Inclusive nos presentamos en la Expo Cruz ese año. ajá, Teníamos el 35% del proyecto vendido. ujú, El proyecto era bien viable porque era un proyecto que tenía un nicho de mercado con bastante demanda. No era, digamos, un Sky, un Macororó, no era un Smart. O sea, Claro. el precio por metro cuadrado estaba por debajo de los $850. ya, ¿Ya? bajísimo. Entonces era para la cantidad de metros por departamento, estaba bien optimizado. Los materiales no iban a ser premium, Ujú, pero sí iban a ser aceptables, ¿no? ya, ¿Por qué se vino abajo el proyecto? Se vino abajo el proyecto porque hicimos un análisis justamente por el tema que se aprobó. En esa época ya se hablaba de que se iba a hacer un puente. claro, Y que, se decidió proponer otro proyecto que iba a tener mayor rentabilidad. claro que el capital para ese puente está hace años, digamos, ¿no? Correcto. O sea, Entonces, ahí entendí ajá, la importancia de la planificación en un desarrollo. Porque si nosotros hubiéramos hecho ese estudio ajá, y esa antes, planificación antes, nos hubiéramos ahorrado todo el costo del proyecto, claro, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo yo me fui sumergiendo más en el tema del desarrollo inmobiliario, como las diferentes etapas que conlleva desarrollar un proyecto. Y gracias a Dios he podido participar en los proyectos más grandes. Actualmente estoy como el jefe de departamento de arquitectura del Grupo Macororó, donde estamos terminando de entregar el Macororó 1314, estamos desarrollando el Macororó 15, está en la losa 7 ya. Estamos ya con un buen porcentaje vendido del Macororó 16, entonces estamos con mira de hacer el 18, 19, ¿La doble torre cuál es? el 16, 17. 16, 17, ¿no? El 13-14 también es doble torre. Es doble torre. Sí. El 16, 17 van a ser más de 30 pisos, ¿no? Son 34 niveles. O sea, va a ser 34 niveles. una entonces, monstruosidad, ¿eh? sí. O sea, lo que me pareció más increíble del evento al que fuimos, del lanzamiento de la 16, 17 fue, ¿no? Ujú. Es cuánto tiempo tiene Macororó desarrollando. Desde la torre 3, que creo que eran 6 pisos, Van a ser 15 años, creo. hasta la 15 torre años. 16, 17, que estás hablando de dos torres de 32 pisos. Sí. Es una evolución de una empresa muy fuerte, muy grande. 47.000 metros cuadrados tiene de construcción Macororó 16, 17, que vendría a ser el proyecto más grande que ha construido Macororó. Macororó. Claro, me imagino. Lo que es impresionante es cómo logras crear un monstruo en 15 años. O sea, eso requiere de disciplina, de constancia, de un equipo fuerte. Sobre todo cuando sos pequeño, todos tus equipos tienen que ser pequeñas estrellitas, digamos, ¿no? Para poder lograr algo así. Te podría decir, y va a sonar muy egocéntrico, pero te podría decir que trabajamos con los mejores en cada área, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque nos hemos sabido adaptar a la coyuntura que hemos tenido estos últimos años en el país. Hemos sido una de las pocas empresas que ha salido a flote y eso nos ha ayudado porque la marca ya ha fidelizado con sus clientes. Los Claro. mismos clientes que nos compran en el 10, nos compran en el 13-14, nos compran en el 15, nos compran en el 16. Claro, porque ustedes Entonces incluso... existe la confianza, digamos, Claro, ¿no? incluso en este periodo en donde... Porque, a ver,
en pandemia y en prepandemia, en esa temporadita, casi cualquier proyecto podía vender bastante en preventa. Claro. Y habían proyectos que eran buenos, que seguro acababan las ventas en preventa. Claro. Hoy en día, digamos, vemos muchos edificios que están vacíos todavía, que están intentando vender, entre errores de comercialización, errores de nicho, pero te vas dando cuenta que Macororó, incluso en este momento, después de que pasan todas estas estafas, además que igual hicieron que la gente deje de confiar en las preventas, Macororó sigue vendiendo en preventa muy buenos porcentajes, digamos. Algo que tengo que mencionar y destacar es el liderazgo que tiene el arquitecto Giovanni en cuanto a la planificación del producto inmobiliario, ¿no? En la actualidad, mi actual mentor es el arquitecto Giovanni Mancilla, que es el hijo de mi primer mentor. Entonces, él es el que planifica, hace el estudio del producto que se va a desarrollar en cada torre. Y aquí te voy más o menos explicando cómo logramos desarrollar el 16-17. En el 16-17, debido a que estamos entrando en una coyuntura bien fuerte económica del país, tenemos 2 torres y 5 plantas tipo de diferente categoría. Se podría decir que la torre 1 es la torre exclusiva, la torre 2 es la torre igual exclusiva, pero de una categoría, te podría decir que un 10 a 20% inferior, no en calidad de espacio, sino en optimización de materiales. Y tenemos 5 plantas divididas bajo la premisa de arquitectura líquida, lo que a nosotros nos permite que si tenemos un departamento de 42 metros cuadrados de un dormitorio, lo tenemos configurado de manera tal que 3 de esos departamentos pueden hacer uno de 3 dormitorios, 2 departamentos pueden hacer uno de 2, y configurarlos como un rompecabezas funcional arquitectónicamente hablando, ¿no? Esto entonces, un poco preparándose a que en un largo plazo, que es el desarrollo de esta construcción, imagino que ustedes están preveyendo que si no se puede vender el de 3, claro, volvemos 3 de 1. Sí, y el factor económico va a influir en no poder vender el de 3. Correcto. Digamos, ¿no? Entonces logramos, el arquitecto Giovanni logró concretar esa metodología que hasta ahorita está funcionando bastante bien, ¿no? Y lo que a nosotros nos permite hacer con este tipo de arquitectura líquida es ir haciendo, como se dice, un traje a medida, ¿no? Claro. Vas vendiendo según lo que requiera el mercado. En el peor de los casos, se pueden configurar, ponete 6 departamentos de un dormitorio, y 2 son 8, 10. 10 departamentos de un dormitorio es lo máximo que le podría sacar a una planta. A una planta, ok. Y los departamentos más grandes podrían llegar a ser hasta 2 de 4 dormitorios en cada planta. O 3 de 3, ¿me entendés? O puede tener 4 de 2. Entonces es súper dinámico y a mí me motivó bastante porque al ser un desafío, porque generar plantas tipo para el plan regulador, para los índices, para las instalaciones, es toda una ciencia. Ahora, esto también es, porque no sé qué tan acostumbrado esté el municipio a recibir un esquema que luego pueda cambiar, ¿no? Porque bueno, si bien nosotros recién lo individualizamos cuando está construido al 80%, para el tema de papeles no debería haber problema. Lo que pasa es que pero para el tema de aprobación, hay un trámite que se llama, viene el anteproyecto, viene el proyecto y hay un trámite donde todavía puedes modificar. Nosotros, gracias a Dios, hasta el proyecto ya vamos a ingresar todo lo real. ¿Por qué? Porque tenemos buen porcentaje de venta y podemos proyectar con las estadísticas que tenemos de la demanda de tipos de departamentos que hemos vendido para concretar y cerrarlo en proyecto. Claro, o sea, los cambios en el peor de los casos en el peor escenario se puede hacer un trámite que es para regularización, digamos. Claro, ¿no? que ahí ya estás utilizando inteligencia de datos. Claro. Que esa es otra de las cosas que me pareció súper importante de lo que más o menos conozco de cómo evolucionó Macororó, es que ha ido analizando cómo le ha ido yendo en los diferentes proyectos hacia atrás. Claro. Se nota que ha ido perfilando su cliente objetivo y analizando qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué compra, qué no compra. Ha ido armando una lista de clientes que compran en sus proyectos y son a los primeros a los que les da un vistazo del proyecto. Todo eso es ocupar inteligencia de datos y es algo en lo que el sector no estaba tan avanzado, digamos, ¿no? El sector inmobiliario. Creo que ahí igual hacen una gran diferencia en la forma en la cómo ustedes hacen las cosas versus los demás en la industria, digamos, ¿no? La inteligencia de datos que ustedes manejan realmente la están manejando bastante bien.
Y lo que decís ahora, por ejemplo, con la demanda que voy a tener acá, puedo proyectar cómo debería construir el resto del Correcto. edificio. Es inteligencia de datos, es lo que hace Claro, Amazon el para... futuro. Hay, Es la Big Data, digamos, ¿no? hay una frase que dicen, Amazon sabe lo que vas a comprar antes de que lo compré. ¿No? En realidad lo que Claro. Amazon sabe es este cúmulo de gente que está acá, cada vez que sale un par nuevo de tenis, el 70% de estos compran el par de tenis nuevo, digamos, Claro. ¿no? De Adidas. Entonces Amazon, antes de que estos hagan el pedido, le dice a Adidas, ¿cuándo sacas tu par nuevo? Ah, tal fecha, ya dame 70 Claro. pares, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que el 70% de los de Texas van a pedirme tu par, digamos, ¿no? Es así. Entonces, bueno, el éxito, pienso yo que el éxito de una empresa constructora, por lo menos aquí en Santa Cruz, es empezar a utilizar herramientas disruptivas, ¿no? Empezar a utilizar herramientas de planificación, empezar más que todo para las empresas nuevas, ¿no? Yo creo que sí. Porque proyectar, o sea, iniciarte en un desarrollo sin analizar datos, sin hacer una estrategia comercial, una planificación financiera, es irte a la quiebra en estos tiempos. Si vos hubieras hecho eso hace 5 años atrás, vos vendías todo lo que salía al mercado. La verdad que sí, los precios estaban yéndose para las nubes, todo. Pasa, lo explicaba hace dos podcasts, justo tuve reunión con Julio Valenzuela. Ya. Y Julio, como sabes, hizo el ciclo inmobiliario de Santa Cruz. Sí. Y lo que vos decías, hace 5 años estábamos en una parte del ciclo inmobiliario completamente diferente a la que Claro. tenemos ahora. Es más, digamos, yo creo que en este proceso que estamos viviendo de depresión y recesión económica, es el mejor momento para comprar inmuebles, digamos, ¿no? Porque es donde va a estar más seguro tu capital, vas a lograr sacar rendimientos, o sea, es todo un proceso y es donde más rápido se va a recuperar, pues, ¿no? Hacia adelante. Claro. Pero además de esto, es donde más cuidado tienen que tener los desarrolladores, porque es donde es más peligroso meterse a desarrollar. Claro. Y si vos no profesionalizás la forma en la que desarrollás, seguro te vas a ir a la quiebra, ¿no? Claro. Porque es lo que pasa en estos ciclos económicos, digamos, ¿no? Ahora también es una ventaja altísima de oportunidades, ¿no? O sea, porque en estos periodos en donde los proyectos de nicho tienen muchas oportunidades, en donde los proyectos que son para una parte de la sociedad que ha venido siendo olvidada mucho tiempo, son un buen esquema, digamos, ¿no? Y justamente eso quisimos hacer nosotros con ese proyecto que te digo, al captar otro tipo de nicho, ¿no? Claro. Si vos te das cuenta, el nicho más olvidado, el nicho donde más demanda tenemos ahorita es la clase media y media alta, Ajá. ¿no? Pero desde hace un tiempo atrás han venido desarrolladores independientes empezando a hacer ya vivienda social, Claro. casas de no más de 40, 45 mil dólares, que es un estándar donde hay harta demanda por el tema de vivienda social del crédito que sacó el gobierno. Ah, porque un monoambiente o un departamento, una casa de menos de 50 mil dólares, casi como que si tenés un 20, un 30% te da Claro. con un poquito más del mínimo, con 2 sueldos mínimos, sin pedo sacar Claro. el crédito. Entonces, ahora en la coyuntura actual se han visto, yo sé de empresas donde las personas están devolviendo los departamentos que ya tenían reservados. Sí, sí. Entonces eso nos da un indicador fuerte que se vienen tiempos difíciles, más que todo para el sector inmobiliario, ¿no? El tema de la liquidez, el tema que tenemos ahorita con el tema de dólares. Sí, Entonces los precios de los materiales de construcción. claro. Entonces, volviendo al tema, el desarrollo inmobiliario para mí, en mi vida, ha sido algo que lo he tomado desde así como una pasión desde hace 3, 4 años, cuando empecé a ver ya proyectos más grandes, a otra dimensión, cuando empecé a salí de la maestría y empecé a investigar los proyectos más grandes. Algo que no sabes, que yo trabajé para una empresa que hacía proyectos para Estados Unidos, Ya. donde por primera vez participé en el BIM Ya. de un edificio de más de 120 pisos. Ah, shit. No lo diseñé yo, pero sí participé en la estructuración del BIM, porque ya el edificio nos lo mandaban diseñado. Ajá. Veíamos el tema de instalaciones, modelábamos todo el edificio para ver, hacer cruce de datos.
porque los gringos están a otro nivel, ¿no? Sí, Entonces, ellos Y encuentran otro los nivel. errores antes de colocar el Claro. primer metro cúbico de hormigón. Sí, Ellos ya no. saben dónde están todos los errores y empiezan a solucionar. Entonces, eso me cambió el pantallazo de la vida. Dije, no, yo quiero dedicarme a desarrollar proyectos de gran envergadura y para eso es lo que me estoy preparando, ¿no? Macororó, para mí, digamos, más que una constructora de edificios, es una desarrolladora inmobiliaria en búsqueda de crear productos que impacten en las zonas en donde están, digamos, ¿no? Al menos por lo que he visto de los diseños, de las características y de las ubicaciones. Claro. Yo lo menciono mucho, si vos vas a ser desarrollador, lo más importante es el terreno. Claro. Lo más importante es saber escoger un terreno. Desde el punto de vista de la ubicación, desde el punto de vista del mercado al que vas a apuntar y desde el punto de vista de los estados financieros, ¿no? De los ratios financieros. Hasta desde el punto de vista urbanístico, diría yo, porque nosotros como arquitectos planificamos el tema de la función de una ciudad, ¿no? Dentro de mi facultad está la carrera de diseño, la carrera de arquitectura y la carrera de planificación urbana. Y planificación urbana es lo que muchos desarrolladores no toman en cuenta, porque vos tenés que analizar cómo se desenvuelve tu ciudad. Y Santa Cruz ahorita está en pañales, ya convirtiéndose en una metrópoli. No sé si recordás, en una reunión que tuvimos en la CBDI con el vicegobernador, nos presentó el nuevo plan maestro de la ciudad de Santa Cruz, que se veía ya con pequeños núcleos como una metrópoli, ¿no? Entonces, ahora ¿eso para qué nos sirve? Nos sirve para ver de aquí a 10 años dónde va a ser el área donde la gente va a tener una zona empresarial, dónde va a habitar, dónde va a vivir. Actualmente en Cotoca, Guarnes, Montero, ya hay urbanizaciones grandes. Hay un volumen de proyectos desarrollándose de gran importancia a un precio bastante accesible. Yo tengo trabajadores que vienen desde Montero, desde Cotoca, y todos los días llegan a las 7 de la mañana y tienen los medios para llegar. Entonces, pienso yo que como desarrolladores también tenemos que pensar en cómo aportar a nuestra ciudad para no devaluarla, ¿no? Urbanísticamente. Veo que en la zona de Equipetrol, vos venís en horas pico, hay demasiada congestión vehicular y eso es porque no hay una buena planificación también, ¿no? Entonces, deberíamos trabajar en conjunto, junto con el Colegio de Arquitectos, y creo que ya se está haciendo, ¿no? Un plan de desarrollo urbano. Y creo que uno de los primeros pasos fuertes que hemos dado como desarrolladores es la formación de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios. Claro. Creo que era algo que ya se pedía a gritos, digamos, Sí. ¿no? Que están los diferentes grupos importantes de desarrollo, digamos, ¿no? Incluido Macororó. Y se me hace que creo que las perspectivas a futuro son que tengamos un poco más de injerencia los desarrolladores en el desarrollo urbano de la ciudad, digamos, ¿no? Claro. Porque es como vos decís, al final, si los desarrollos no están orientados a cómo se va luego desenvolver la ciudad, pueden provocar congestiones, y lo otro que provoca, que esto muy pocos desarrolladores lo ven, pero es clave para seguir creciendo en los desarrollos, es que al final provoca que capaz que el que compró en tu proyecto no tenga la plusvalía que esperaba. Claro. O no tenga la plusvalía que pudo haber tenido si el proyecto hubiera sido desarrollado justamente para impulsar la misma zona en donde se desarrolló. Correcto. Y un cliente que tiene plusvalía, y esto lo ha demostrado Macororó en su proceso, me imagino, y por eso es que le va tan bien, un cliente que tiene plusvalía sigue comprando. Claro, es verdad, es verdad. Y con respecto a lo que decías de que buscamos hacer cada vez edificios más impactantes, es justamente eso, porque el nicho de mercado que tenemos nosotros, ellos posiblemente no se vayan por el precio, claro. Se van por la exclusividad, se van por las áreas sociales, por los lobbies. Si vos pasás por un Macororó, la calidad de lobbies que tenemos, las áreas sociales, en el 16-17 vamos a tener más de 2.000 metros cuadrados de áreas sociales. ¿Entendés? Cosa que no hay en cualquier proyecto, ¿no? Entonces, si vos te vas al 13-14, tenemos también un poco más de 1.800 a 2.000 también metros cuadrados. De área social. De área social. Sí, el 13-14 y aparte tiene esa planta baja que es un espectáculo, digamos, ¿no? Entonces, las formas curvas que son un lenguaje arquitectónico ya adoptado por Macororó es la esencia.
pero estamos tratando y estamos haciendo el esfuerzo de llegar a impactar más urbanísticamente. En el 16-17 estamos tratando de aportar igual con el tema del medio ambiente, ya que es un proyecto verde, bajo el Código Verde, y por eso lo hemos bautizado como Macororó 17 City Park, ¿no? Oye, entonces, pero se vuelve interesante todo el proceso, digamos, ¿no? Hasta llegar a esto, pero creo que, bueno, hemos hablado mucho sobre Macororó y los proyectos. Ya. Me gustaría hablar un poco más de vos. Cuando nosotros nos conocimos hablando sobre cripto, digamos. O sea, vos no solo sos un entusiasta de los desarrollos inmobiliarios, sino sos un entusiasta en sí de las inversiones, de la tecnología, de todo lo que es criptos, NFT, igual... Blockchain. Sí, blockchain, principalmente blockchain, que creo que blockchain al final termina siendo el futuro para muchas de las inversiones que se van a hacer. Pero recuerdo que la primera vez que hablamos, empezamos a hablar sobre hacer otro tipo de inversiones, sobre diversificar un poco, digamos, ¿no? ¿Cómo llegás a conocer las criptos? Porque esa fue creo que fue nuestra primera charla hablando de Bitcoin, recuerdo. Ajá. ¿Cómo llegas a conocer las criptos y cómo empiezan a hacer ese interés por invertir en otras cosas que no sea el sector inmobiliario? Porque por lo visto estás muy inmiscuido en el sector inmobiliario, pero además estás haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, en cripto me llamó la atención desde que empecé a estudiar sobre economía. En la crisis que hubo el 2008, que no me acuerdo si era un libro o un artículo que leí, donde Satoshi Nakamoto hizo un paper, ¿no? Que es un seudónimo, ¿no? Ajá. Para quien creó el Bitcoin. Entonces, que no se sabe. Lo que a mí me pareció interesante fue que en esa crisis el objetivo de crear Bitcoin era justamente para no, ¿cómo te puedo decir? Uno, para tener un mantenimiento de valor del dinero. Claro, la idea de descentralizar. Y otro para descentralizarlo y no depender del banco. Y eliminar la inflación. Eliminar la inflación y que la gente tenga poder sobre los capital. Activos y el capital. Entonces, eso me llamó la atención. Por otro lado, el área tecnológica siempre me ha llamado la atención, el hecho de que la blockchain sea un sistema de bloques, que no haya un ente que no se podría decir que lo regule, porque en realidad todas las personas podemos ser testigos de cada transacción que sucede en la blockchain, y eso es lo más seguro que puede haber en el mundo, ¿no? No van a haber dos transacciones iguales, o sea, no se puede hacer una copia, ¿no? Exacto. Entonces fui un poco investigando, fui leyendo y pude comprarme pude hacer mi primera inversión, creo que era de $4,000 en Bitcoin, cuando Bitcoin estaba creo que en esa época estaba por los $20,000. Ah, ya, ok, ya después de la pandemia. Entonces. Después, un poquito después. Justo ahí fue cuando vos empezabas a hablar, cuando tenías creo que estabas minando Ethereum. No, mino Bitcoin. Siempre miné Bitcoin. Estabas minando Bitcoin y ahí creo que por eso fue que te contacté. Sí, la primera vez creo, ¿no? Sí. Y también te contacté por un terreno que estabas haciendo la gestión comercial, si no me equivoco, creo que era Portones del Urubó, no recuerdo bien. Ah, sí, o sea, sí está. No. No me acuerdo, pero era algo. No, porque nosotros hablamos mucho más antes que yo siquiera conozca el proyecto. Ya, la cuestión es que de ahí fui investigando, de ahí me entré al mundo de los NFT, fui indagando, fui generando un poco de utilidades y me di cuenta que eso es el futuro, pues, ¿no? Claro. El tema de blockchain, no tanto por Bitcoin, sino la tecnología es el futuro de lo que ahorita estamos en una transición. Yo lo puedo percibir así, estamos en una transición donde los bancos están entrando en crisis, donde hay problemas de liquidez, el tema de las guerras. Sin ir muy lejos, en la guerra de Ucrania con Rusia, hubo mucha gente que movió criptos para ayudar a la para poder mover la plata, digamos, ¿no? Hay muchos sistemas de comercialización de negocios que ya están basados netamente en cripto, claro, ¿no? Donde uno te facilita el tema de mover dinero de un país a otro en tiempo récord. Claro, disminuye los costos también.
Hay un análisis que se hace sobre las criptomonedas que a mí me parece muy adecuado. O sea, ¿por qué nosotros escogimos el oro como reserva de valor? Porque aparte de ser un material que es relativamente escaso, porque si hablas del universo no es tan escaso, pero si hablas del planeta Tierra sí, es más escasa la madera que el oro en el universo. Pero bueno, hablando de eso, pero en el tiempo el oro es muy sostenible, entonces es una buena forma de acumular dinero en el tiempo. En el espacio es complicado, porque si yo quiero darte oro a vos, salvo que hay un ente central como el banco que te diga cuánto oro tengo y luego yo te lo traspaso y él es el que te verifica que te los traspasé, está difícil que yo te mueva el oro, ¿no?, a tu casa. Si yo te lo quiero llevar de mi boda a la tuya, ¿no ves? Entonces sí o sí necesitamos un ente central como el banco. El Bitcoin se vuelve la solución perfecta porque al tener un límite de minado se vuelve escaso. Podés transmitir el dinero a través del tiempo porque está en la nube. O sea, y hay un montón de computadoras conectadas al esquema de la blockchain que nos permiten decir que esa información no se va a eliminar, porque cada bloque tiene la información de todas las líneas de bloque hacia atrás, digamos, ¿no? Es correcto. Entonces, en el tiempo estamos resguardadísimos. Sí. Y en el espacio, puta, es darle un clic. O sea, si yo quiero transmitir de hecho, con el internet cuántico que hay ahora, que se comunica con los satélites que tenemos en Marte, en la Luna, en diferentes lugares alejadísimos, vos con un clic podrías transmitir dinero de la Tierra a Marte. ¿Entendés? Y sería como transferirlo, porque no hay otra forma de mover el Bitcoin. Digamos, no es como que se hace una copia y aquí se elimina. Y te cuento que se vuelve una solución al final del cabo. Yo sé ahorita de muchas personas que importan de Japón y de China. Con Tethers. Que por el tema de los dólares ahorita en Bolivia, que los estás comprando a 7.50, ellos están directamente comercializando por Bitcoin. Porque en China reciben Bitcoin en forma de pago. Tether también. Tether es la principal porque es estable, ¿no? Claro, una stable. Bitcoin es un poquito volátil, aunque sí, igual he visto que se mueve con Bitcoin. Entonces, ahí, o sea, no hay mejor ejemplo que en temporada de crisis se utilice la blockchain como una solución, ¿no? Y una solución fiable. Aunque, ojo, los que están comercializando a 7.50 están especulando ya. El tipo de cambio oficial es 6.96. Cuidado con eso, después no van a estar... Es verdad. Pero ya tenemos nuestro, como dicen, nuestro dólar green acá. No es dólar blue como Argentina. No, ese tema es mejor tocarlo por encimita y no hablar mucho porque después a uno lo amenazan. Pero bueno, ¿sabes por qué te comentaba esto? Porque recuerdo que la razón por la que hicimos mucha conexión esa vez que hablamos, fue que yo venía pensando mucho tiempo un proyecto que me permitiera ocupar toda esta tecnología de la blockchain y alinearla al tema de los desarrollos inmobiliarios, digamos. Claro. Y ambos coincidimos en que era el futuro. O sea, para todas las industrias, al final, la blockchain va a ser el futuro porque es donde está la seguridad, donde te brindan el smart contract brinda una seguridad única de que ambas partes cumplan su parte del acuerdo, y además te brinda una oportunidad de automatizar un proceso que en otro escenario sería muy caro y muy tedioso hacer, y permitirte particionar elementos de inversión en partes tan pequeñas que, puta, o sea, ya cualquiera puede invertir, digamos. Desde ¿no? $100. Sí, o sea... El tema de la tokenización de las cosas, que es un tema bastante interesante al cual los dos coincidimos en eso. Yo pienso que es algo que nos abre el camino hacia el futuro, ¿no? O sea, vamos a dejar de vender de manera tradicional los proyectos y vamos a entrarnos a la blockchain, vamos a entrarnos a inteligencia artificial, vamos a entrarnos a todo lo que vivimos actualmente en un estado de transición, ¿no? Sí. Hay mucha gente hate que odia la inteligencia artificial, que odia las criptomonedas, que odia la blockchain, pero es como cuando querías comprarle un teléfono 5G a tu papá y tu papá no quería cambiar su Nokia 1100, ¿no? No, cuando empezaron los celulares, todo el tema de, esto provoca cáncer, ¿no? Ajá. Entonces, pero tarde o temprano la sociedad se adapta, ¿no? Yo creo que al final a la sociedad no le queda más que adaptarse a la tecnología o adaptar la tecnología para sus beneficios. Sí. Y creo que si le tiras hate a lo que es blockchain, estás perdiendo el tiempo porque en algún momento nos va a inundar
Nos va a inundar porque es la forma más rápida, más efectiva y más barata de hacer las cosas. Claro. Automatizarla. O sea, Obvio, no es es verdad, más. es verdad. La automatización nos va a inundar. El tema de la comercialización, que puedas sacar un producto inmobiliario a nivel mundial, es otra ventaja. Sí. Yo veo una ventaja bastante buena porque podés desarrollar con capital extranjero sin muchos trámites, Sí. ¿no? No, y además de todo eso, democratizar la inversión en el sector. Claro. Porque al volverla cada vez más pequeña y al evitar entes centralizados que te cobran comisiones por mover dinero, Claro. Entes que están en quiebra. a veces, ¿no? gente, ¿No? ya no vamos a especular acá. Vamos a hacer un podcast de puro especulación. Imagínense, se va a llamar el podcast. Pero te decía, cuando hablamos de esto, yo recuerdo que una de las primeras cosas que a mí me gustó un montón fue que ambos coincidimos en que no se suba al barco de la tecnología, de la automatización, de todo esto que se viene con blockchain, con las inteligencias artificiales, va a terminar retrasado y lo más seguro es que termine como Kodak o alguna de estas empresas, Blockbuster, digamos. Claro. Claro, o sea, van a terminar en el olvido. Y recuerdo que, bueno, igual ahí discutimos un poco de todo este proyecto que yo tenía ya empezando a armar una consultora inmobiliaria y desarrollar proyectos con terreno en aportación. Ahí yo tenía una pregunta. Cuando yo te hablé más o menos del esquema de terrenos en aportación, vos ya tenías una trayectoria en el desarrollo inmobiliario, vos ya tenías una idea de cómo funcionaba esto, vos ya tenías una línea. Recuerdo que vos ya estabas viendo los problemas y las soluciones, digamos. Claro. Y a mí me hizo pensar, porque yo soy muy así, veo algo y lo primero que busco son problemas y soluciones, problemas y soluciones, Claro. problemas y soluciones. Pero eso es un método de supervivencia, porque durante todo el proceso que llevo creando cosas y haciendo negocio y demás, me he topado con un chingo de problemas. Claro. O sea, he cometido errores pa' mierda, digamos, ¿no? Porque es un proceso de cometer errores para mí. Claro. ¿En tu caso es por la misma razón o Claro. de dónde nace esa idiosincrasia? Es que en realidad hay dos caminos, ¿no? El camino donde vos te lanzás a un lugar donde no hay mucho, donde no has tenido mucha experiencia y no hay de dónde puedas tener un feedback de las cosas que realizaste y te equivoques y aprendas de tus propios errores. Y el otro es la investigación, Claro. ¿no? Buscar ciudades que se han desarrollado antes que Santa Cruz, por ejemplo, y busqué problemas que han tenido los desarrollos. Y te puedo decir que un 90% de los mismos problemas se cometen acá, que son problemas de comprar un terreno adecuado, problemas de normativa, problemas de estrategia comercial. Entonces, hay un común denominador en cuanto a problemas y hay bastantes libros que puedes estudiar. Creo que vos me recomendaste, me acuerdo uno. Sí, del negocio, de la industria inmobiliaria. Exacto. Entonces, yo creo que el tema de la investigación va de la mano con el desarrollo. Tenés que vivir investigando constantemente, ¿no? De hecho, yo le dedico 1 hora y media al día a investigar, leer, analizar proyectos que se están desarrollando actualmente, ciudades emergentes. Entonces, eso es bastante, es justo y necesario. Creo que es casi obligatorio para un desarrollador estar al día, ¿no? Se dice fácil, 1 hora y media, pero no es fácil, digamos, ¿no? Porque no hay tiempo normalmente. Pero no solo no es fácil, pero aparte de que no es fácil, es indispensable. Claro. Porque al menos yo en la experiencia que he tenido es, vos, por mucho que estudias, por mucho que leas, por mucho que investigas, siempre te vas a topar con problemas. O sea, siempre va a existir el problema, siempre va a existir la equivocación, digamos, es parte del proceso. Si no, no hay evolución, digamos, ¿no? Hay una frase que dicen, si no te estás equivocando, no estás creciendo. Claro, es verdad. ¿Vos cómo has vivido ese proceso a lo largo del periodo como Cororó? Obviamente no podés cometer los mismos errores en cada proyecto, pero me imagino que cada proyecto te enseña algo nuevo, digamos, ¿no? Claro. En toda la evolución vas creando algo nuevo. ¿Qué tan difícil es aceptar que te equivocaste y qué tan difícil es centrarte en la solución y no en el problema? Bueno, a veces es una cuestión de ego, pues, ¿no? A veces no querés aceptar los errores que cometiste, pero por dentro tenés que
como vos decís, hay un problema y tenés que buscar una solución. Sí. Entonces, cuando ya te das cuenta que te equivocaste, ya tenés que estar ejecutando esa solución, Sí, sí. ¿no? Entonces, yo en lo personal armo como plan de contingencia en distintos escenarios, ¿no? Ya. Si no me sale bien, qué sé yo, si no me van a aprobar este proyecto, ¿qué es lo que hago? ¿Cuántos pisos, dónde juego con el índice de aprovechamiento? ¿Dónde juego con la planificación del proyecto? O sea, tengo, como te puedo decir, unos hawkers por ahí, repartidos en varias áreas que saco al juego cuando puedo, según mi experiencia, puedo ver dónde puede haber algún problema. En eso, algo que tengo que mencionar es que el arquitecto David me ha enseñado varias herramientas que puedo poner en práctica y que sí me funcionan, ¿no? Me ha funcionado. Sumándole a eso la investigación y todo el feedback de la experiencia, creo que no es fácil, pero con horas de trabajo y un buen equipo se puede lograr. Creo que principalmente un buen equipo. Sí. O sea, es necesario el apoyo de un equipo para lograr proyectos tan grandes. Y bueno, luego está el tema de que ese equipo tenga constancia y disciplina de buscarle solución a los problemas. Porque el primer tema que pasa cuando sucede un problema es que todo el mundo se busca echar la culpa. Correcto. Sobre todo si el equipo no está bien estructurado. O sea, no, como, y algo que yo siempre pongo en práctica es asumir la responsabilidad de mi equipo, ¿no? O sea, cuando hay algo mal, yo soy el culpable. ¿Por qué? Porque yo estoy al mando. O sea, yo asumo la responsabilidad como líder porque es indirectamente mi culpa, ¿no? Claro. O sea, si mi equipo no está bien, yo no soy buen líder. Yo tengo que hacer que mi equipo funcione. Pero al encarar proyectos tan grandes es un desafío, te digo, que hay días donde todos queremos llorar, claro, pero cuando ya vamos a entregar, por ejemplo, cuando terminas un proyecto y estás en el día de la inauguración y hasta ese día te siguen dando, te seguís acordando de todos los días de estrés, claro. Creo que si sos apasionado por la arquitectura y por el desarrollo es más que suficiente ver un edificio ocupándose por sus usuarios finales, ¿entendés? Eso es lo que te llena y pasar por el lobby, que la gente aprecie los espacios que has diseñado. Que los disfrute. Que los niños utilicen la sala de niños, la piscina, que veas en la churrasquera gente disfrutando los espacios. Y algo que hacemos también es recoger críticas, ¿no? Críticas constructivas, donde un cliente te puede decir, che, tu churrasquera no me funciona porque la hiciste muy pequeña, muy grande, muy alta, muy baja, no entra mucha gente acá. Vamos recolectando todas esas críticas, hacemos un feedback para un próximo proyecto y es por eso que proyecto tras proyecto hemos ido evolucionando en cuanto a la función arquitectónica y la calidad de los espacios, claro. ¿No? Y eso nos permite crecer, a mi equipo permite afianzarlo, crear, como dicen, ¿no? El hierro se forja a golpes, ¿no? Sí. Entonces, básicamente esa es la filosofía que yo utilizo. Creo que si hablas con cualquier persona que tenga experiencia en cualquier rubro, o sea, buena experiencia, una buena cantidad de años de experiencia y haya tenido cierto grado de éxito en cualquier rubro, te va a decir que el secreto del éxito es equivocarse y aprender. Correcto. Si yo no me hubiera equivocado, yo no lo hubiera conocido al arquitecto David Mancilla. Yo estaba sin trabajo por haberme equivocado. Oye, ¿sabes qué? Yo igual empecé mi trabajo con una empresa de la que nace ya la idea de armar mi primera empresa. Yeah. Lo empecé igual con una oportunidad similar. O sea, me llamaron para resolver un problema que no les podían resolver. Yeah. Fue una desvelada un fin de semana hasta que logré dar con el resultado y demás. Y de ahí ya me llamaron para contratarme. Y me sentí muy identificado con la historia de... Me dieron un reto y valía más el reto que lo que claro. sea que me vayan a pagar por hacer... Es que sabes que ahí entra un juego de ego, lo que te decía. Sí. El día en que puedan decir, lo que yo le pedí no me lo pudo hacer, claro. vale más que lo que te puedan pagar. Digamos, exactamente. ¿No? Sí. Creo que pasa mucho o creo que es un factor común entre la gente que no se deja de los errores, el tener ese... Pues se le puede decir ego, o sea, yo no tengo ningún problema, yo soy una persona egocéntrica. El tener ese ego de decir no me puedo dejar, o sea, no, creo que requiere de algo de ego
el entrar de nuevo al juego después de cometer una equivocación. Claro. Y obviamente el aceptar la equivocación requiere de humildad, pero no Claro. de la humildad que la mayoría de la gente conoce como humildad que tengo. Hay un problema con la definición, sino de la verdadera humildad, digamos, ¿no? Claro. Entender que no vas a ser el mejor en todo, ni vas a saber todo, digamos, ¿no? Claro. Y las cosas no van a salir siempre perfectas, digamos, ¿no? Ese es un tema. Creo que la experiencia te lo enseña a palo. Claro. Es interesante hablar de ese tema porque, mira, dentro del mismo equipo hay peleas, hay situaciones de peleas de ego, ¿no? Claro. Hay personas mayores que no quieren dejarse, no quieren, por así decirlo, dejarse mandar por alguien que es menor. Claro, o dejarse enseñar por alguien que tiene menos años. En la misma obra, peleas a maestros que son más jóvenes que el ayudante, digamos. Sí, ajá. Entonces hay pelea de egos, pero eso es algo que un buen líder tiene que saber gestionar y hacer que el equipo funcione, ¿no? Claro, creo que principalmente ahí, digamos, juega mucho igual entender que toda máquina requiere de todo en sí para funcionar. O sea, no, si vos quitas posiblemente al líder, la organización se complique. Claro. Y digas que el líder es más importante, ¿no? A veces quitas la pieza más liviana del rompecabezas y todo se va a la shit, digamos, ¿no? Claro, imagínate. A veces quitas al de limpieza y el de limpieza no vino y limpió. Y porque quitas al portero y se entraron a robar al edificio. No, o porque el de limpieza no vino y limpió, se acumuló en la bolsa salmón la basura, porque se acumuló en la bolsa salmón se cayó. No hubo un accidente porque uno de los martillos se cayó y no había la bolsa salmón. ¿Me entendés, no? Claro. O sea, al final todo puede ser un proceso de detalles, digamos, ¿no? Pero algo que me gusta mucho de todo el proceso que vos llegaste, que lo conozco porque ya tenemos tiempo conociéndonos, ya tenemos tiempo conversando, tanto como socios como amigos, es que sos alguien muy perceptivo a sus propios errores, muy perceptivo, o sea, sos altamente crítico, pero no sos el altamente crítico que, puta, la cagué acá, digamos, no sos el altamente crítico, sé que esto tengo que mejorar, mañana tengo que mejorarlo. Claro. Entonces creo que eso es lo que te ha llevado también a crecer tan rápido en esta industria, digamos, porque también es una industria que requiere de cambios rápidos, que no puedes estar, digamos, ¿no? A paso de peta intentando cambiar. Claro, lo que pasa es cuando estás en competencia con otros profesionales, porque muchas veces yo me he sentido, soy competitivo, me gusta competir, o sea, en el buen sentido de la palabra, y yo veo cómo se mueve la gente que ahorita está por encima mío, digamos, ¿no? Otros desarrolladores, y no tanto en Bolivia, en México, en Estados Unidos, Paraguay, que seguimos a varios en ahí. Perú. Claro, yo veo cómo se mueven ellos y vos te das cuenta y te identificás, digamos. Pucha, este tipo está a otro nivel. Claro, decís, puta, qué hijo de su freno. Entonces, yo necesito llegar a ese nivel porque quiero llegar a ese nivel. Claro. Entonces, te das cuenta de las cosas malas que has hecho, de los errores y querés seguir, ¿no? Entonces, algo que aprendí de un libro, no sé si lo has leído, El Rinoceronte. Aprendí que en el camino hacia el éxito va a haber mucha gente que va a intentar hacerte daño, te va a tirar hate. Y algo interesante que te dice en el libro, que cuando los rinocerontes andan en manada, cuando el rinoceronte anda solo y empieza a correr, muchas condiciones se le puede presentar, pero él siempre va a avanzar para adelante, ¿entendés? Haciendo una analogía a la vida profesional de una persona, puedes tener muchos errores, puedes equivocarte, pero la premisa va a ser siempre avanzar hacia adelante. Y los rinocerontes, la estampida de corrida de una manada de rinocerontes se considera la más peligrosa del mundo. No hay nada que lo detenga. Hasta que se canse nomás. Hasta que se canse. Hasta que no Entonces, yo utilizo esa filosofía de vida, me pongo un objetivo, o sea, qué sé yo, mi objetivo es gestionar un proyecto, mi objetivo es aprender esta tecnología y voy. Y hay mucha gente a veces que me tira hate, que no me apoya, o que me dice no lo vas a hacer, o no tenés la capacidad, entonces eso me da mi ego. Y me meto más a con más fondo, ganas. Con más ganas. Y algo que coincidí contigo también, que me gustó, es que tenemos como que una
una visión en común sobre tecnología y sobre desarrollo inmobiliario. Entonces creo que ahí fue donde hicimos match y pudimos concretar el ser socios y llevar adelante una empresa que tiene harto futuro para mí. Claro. Tiene harto futuro y creo que así va a ser, ¿no? Que ya este 16 de abril hacemos el primer evento de lanzamiento de un proyecto con terreno en aportación, que es algo... Creo que con terreno en aportación, así como tal, no se ha hecho en Bolivia un desarrollo que yo conozca, digamos. No sé Al si... 100%. Claro, al 100%. O sea, en donde Y con el 20% ya vendido. Hay que dejar sorpresas para el 16. No vamos a charlar mucho de eso. Bueno. Pero te cuento, bueno, hablando un poco sobre lo que dijiste, sí, hay una frase que se me vino a la cabeza cuando estabas hablando de un tipo que yo sigo en redes, se llama Fender Archer, no sé si lo seguí, es un mexicano que se dedica a hacer inversiones y negocios. El tipo decía en su publicación en Facebook, vos y yo nos podemos subir a una cinta de correr. Y puede ser que vos seas más atlético que yo, o sea, vos resistas más. Pero la diferencia entre vos y yo es que si los dos nos subimos a una cinta de correr, hay de dos. O yo me muero en la cinta, o vos te bajás primero. Y eso es constancia. Claro. Eso es constancia. O sea, yo estoy dispuesto a darlo todo para ganar la carrera, digamos, ¿no? Claro. Y creo que si te querés dedicar a algo y si no estás dispuesto a entregar todo de vos para lograrlo, en vano estás empezando. O sea, para mí eso es clave. O sea, tenés que estar dispuesto a sacarte la mierda. Me acabas de hacer acuerdo una experiencia de vida que tuve. Me acuerdo que hace 6 años, más o menos, 6, 5 años, yo entrenaba atletismo. ¿No? Y corrí mi primer maratón de 42 kilómetros, donde francamente no entrené para esa carrera. Digamos, del 100% de preparación me preparé un 60-70%. Entonces ahí tuve una pelea interna fuerte, donde mis piernas me decían en el kilómetro 30, ya no podemos más. Mis piernas me decían eso. Y ahí me di cuenta del poder de la mente, viejo. Donde mi mente decía, ya si no si parás, sos un fracasado. Si parás, no vas a poder con tu ego, no vas a poder con tu derrota. Y justamente me dio calambre, vomité en un tramo, creo que pasaba por el Cambódromo, vomité. Había unas chicas que pasaban esponjas con agua fría. Mira, kilómetro por kilómetro. Me acuerdo que empecé, para los que saben de maratón, empecé con un ritmo a 4.5 el kilómetro, y terminé a 8 minutos el kilómetro. ¿No? O sea, básicamente caminando rápido. Ya ibas caminando ya ibas con lo último de la... Y la anécdota más interesante de esta historia es que ese año falleció un chico al llegar a la meta, y la organización dio la orden de que levanten a todos los que estaban todavía en competencia. La final, la llegada era en el Ventura. Yo estaba subiendo por el canal Isuto, ¿no? Por el canal Isuto, entre tercer y cuarto anillo. Cuando llega una camioneta y me dice, ya acabó, te tenemos que levantar. Y no me dejé levantar, viejo. Yo quería llegar a la meta porque mi objetivo era llegar a la meta. Mira, no, yo voy por mi cuenta, me subí, o sea, ya iban a liberar la vía para que pasen las movilidades. Yo me subí a la parte peatonal de la caminería de los Cusi. Llegué al cuarto anillo y llegué a la meta. Recibir esa medalla, viejo, solo fue un logro personal, porque creo que fui el último en llegar. Tengo un amigo que se identifica. Y de ahí me di cuenta que a veces cumplir tus objetivos no se trata tanto de talento. Bueno, sí necesitas talento, pero es cuestión de perseverancia y disciplina. ¿No? Bueno, después tuve otros logros, fui campeón, subcampeón departamental de triatlón, fui campeón nacional de CrossFit en categoría avanzado. Ahí me di cuenta que fui mejorando ya mi capacidad de prepararme, de plantear mis objetivos. Es que igual, digamos, una vez adquirís la motivación y una vez adquirís la disciplina suficiente para lograr algo que estaba fuera de tus expectativas,
ya la Sí. disciplina empieza a ser un factor común, digamos, en el resto de cosas. Correcto. Creo que si hay una habilidad que les recomendaría a cualquiera inculcar entre sus habilidades es la disciplina. Disciplina. Sí, o sea, hay la frase japonesa está típica, ¿no? Tarde o temprano la disciplina vence al talento. Claro, disciplina mata talento. Sí, es real, digamos, o sea, en el camino, por mucho talento que tengas, si no tenés la disciplina para cultivarlo, desarrollarlo y ponerlo en práctica, de nada sirve. Es correcto. Es Bueno, verdad. la verdad es que así nomás es, pues. O sea, Así nomás es. todo el proceso requiere de esfuerzo y disciplina, si no, no se llega a ningún lado. Y obviamente de poder afrontar los errores, ¿no? Porque son un montón. Bueno, un gustazo, Milton, como siempre, charlar contigo. Espero tenerte ya en otro capítulo, en otra Me conferencia. vas a ver todos los días, soy tu socio. No, pero la idea es tenerte un poco más con la gente. Tenés que abrir tu canal de TikTok. ¿Cómo estás en TikTok? Para que te sigan aquí los que lo vean. En TikTok estoy como Milton Escobar. Milton Escobar. Sí. Ya. Déjame corroborarlo. De verá, todas verá. formas, lo voy a etiquetar en TikTok. Bueno, tengo 3 canales. Tengo uno que es Pilincho Fitness, que era mi canal deportivo, que ya lo voy a cerrar porque me voy a dedicar al desarrollo inmobiliario. Y en el otro estoy como Milton Ariel G. Escobar. Milton Ariel G. Sí, Escobar. ahí me etiquetaste. Ya saben, vayan a seguirlo.